de los pocos Tiempo, que ha generado tiempo, candidato. Por alusiones quiere intervenir en este momento. Está Candidato Anaya. Yo qué culpa tengo de que estén ustedes empatados. Andrés, empatados hasta 70,000 pobres. hasta Eso abajo, está sobre tu conciencia. hasta abajo y piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo, pues, estén desesperados, pero serénense. No. O sea, Al candidato Rodríguez Calderón que utilice su tiempo para hablar mexicanos de vean cómo va a acabar con la desigualdad acabando con las redes sociales y con su plan económico. Mira, en Nuevo León es el único estado que ha terminado casi con la pobreza extrema, ya no existe. Terminamos con el asistencialismo y la gente se puso a jalar. Hay que generar empleos. Y para generar empleos necesitamos no gastarnos el dinero en lo que no se debe de gastar. El gobierno puede generar muchas condiciones de incentivos, no solamente económicos, sino también potenciar la libre empresa, el libre negocio, la libre oportunidad. Y para eso hay que generar los fondos necesarios como para que tengamos, por ejemplo, la reducción a la jornada laboral de la mujer. Eso sería grandioso. En Nuevo León lo hicimos. ¿La reducción? Sí. ¿Es decir, que las mujeres trabajen menos? Así es. En Nuevo León ya lo hicimos a partir de un acuerdo con los empresarios y los empresarios reducen la jornada laboral y el Estado les subsidia a través del impuesto sobre la nómina ese salario. Eso potencia la posibilidad de que la mujer pueda tener mejores condiciones en su casa, en su tranquilidad y evidentemente en la conducción de su familia. Hay muchas mujeres que trabajan y que evidentemente no reciben los apoyos que el gobierno tiene para otras gente. Hay trabajadoras que trabajan mucho tiempo y no reciben el asistencialismo. Vamos a reducir el asistencialismo, claro que lo vamos a reducir, poniendo a trabajar a la gente. Gracias. Candidato Mid, le ofrezco la palabra para que me diga si habría que hacer algo con la estructura fiscal para ayudar también a reducir la desigualdad, no solo la pobreza. Y se ha pensado, ¿no? Muchos países lo que hacen es atacarlo a través de la fiscal, de impuestos y redistribución. Mira, el problema de pobreza es un poco más básico que implica resolver problemas mucho más estructurales. Hoy en México hay 14 millones de mexicanos que viven en una casa que quema leña para cocinar. Hoy en México hay 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún sistema de salud. Hoy en México hay 35 millones de mexicanos que no tienen electrodomésticos en su casa. Lo que tenemos que hacer es resolver eso de fondo y esa es la idea del programa de Avanzar Contigo. Muchas gracias, candidato Mid. Le pregunto un poco lo mismo, candidato López Obrador. Usted ha dicho, no quiero más impuestos, no quiero nuevas tasas, pero tenemos un sistema fiscal que ha colaborado a esta desigualdad también, no solo la corrupción, un sistema fiscal que permite que paguen menos algunos, etcétera, que también ha ayudado a eso. yo insisto, ¿no? El problema principal de México es la corrupción. Se puede medir en los últimos 20 años. Pasamos del lugar 60 en corrupción en el mundo al lugar 135. O sea, creció la corrupción en México. Somos, desgraciadamente, y da pena, de los países más corruptos del mundo. Vinculadas al empleo. Muchas preguntas nos llegaron a través de las redes sociales. Comienzo con usted, candidato Rodríguez Calderón. Usted ha dicho, tal cual dice, ni Juárez ni Zapata, su madre dice es su heroína, porque a pesar de no saber leer ni escribir, lo guió en la vida. Y usted ha hablado mucho de la familia y ha hablado mucho de cómo se involucra la familia también en la educación. Y la verdad es que nos llegaron muchas preguntas al respecto. Usted dice, en materia educativa hay que incluir a los padres de familia en actividades de la escuela. Ya existe por ahí, ya está en la reforma educativa, también esto pensado, pero tal cual la pregunta, ¿qué apoyos, qué acompañamientos pedagógicos, psicológicos, sociales, pero sobre todo presupuestales, pensaría usted para que la familia se implique en la educación de sus hijos? No todos son apoyos del gobierno. El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos, punto. Y aquí los que me están escuchando, mexicanos, tenemos que cambiar nuestra actitud como padres de familia y ayudarle al maestro. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías ahí una fotografía del Bester Gordillo? No, fíjate que ahora no la traje. Bueno, O sea, está bien. por precaución. Perdón.
Entonces, el poder al maestro, no al sindicato. No se puede hablar con el maestro si no tiene un buen salario. El recién egresado gana 6,000 pesos. Debería de ganar aproximadamente arriba de 15,000 pesos. Hay más de 200,000 maestros que no tienen un trabajo estable. Existen todos los maestros de inglés que no tienen un salario digno. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en eso? El padre de familia tiene que involucrarse y evidentemente para involucrarse tenemos que trabajar con ellos a partir de que el maestro tenga mejores condiciones en la escuela y menos tiempo de trabajo. Y usted ha dicho, candidato, que hay que revisar la reforma educativa. Usted ha dicho no echarla para atrás, pero revisar la reforma educativa. Le preguntan directamente, sobre todo, usted dice modificaciones en la Ley de Servicio Profesional Docente. ¿A qué se refiere de manera específica? Que no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, no es lo mismo Chiapas que Baja California. ¿Y eso no está contemplado hoy en la No está contemplado la regionalización en términos de los avances de la reforma. Y creo que si la regionalizamos, yo le ofrecí a los maestros de Oaxaca irme allá a Oaxaca a hablar con ellos para entender cuál es la razón. Creo que los candidatos no debemos de ser todólogos, tenemos que escuchar al maestro, tenemos que darle la oportunidad que nos diga cuál es la razón por la que no está contento y conforme. Y ninguna reforma en este país tiene que ser a chaleco. O sea, tenemos que ver cuál sí y cuál no, qué modificaciones se tienen que hacer, pero siempre en la cordialidad para que México avance en ese sentido. El maestro es fundamental para el avance del país. Y creo que aquí nosotros hemos fallado en la comunicación con ellos, tenemos que hablar mucho más con ellos. Ellos pueden cambiar todos los problemas que hoy tenemos en México, ¿no? Hay dos temas más, candidato, que llegaron sobre todo preguntándole a usted y tienen que ver con deserción escolar. Me va a permitir leerle un mensaje que es representativo de todos los que le llegaron a usted. Dice, soy un estudiante a punto de egresar del nivel medio superior. Muchos aspirantes como yo buscamos un lugar en una escuela de nivel superior, pero la problemática surge por la falta de escuelas, ya que a mí me quedan lejos de donde vivo. ¿Cuál es su propuesta? Se la manda directo a usted. ¿Cuál es su propuesta para que estudiantes como yo, que buscan prepararse en el nivel superior, tengan la oportunidad de estudiar e incluso de trabajar a la vez? La educación a distancia. Hoy la tecnología nos permite tener una gran cobertura en México. Creo que los jóvenes podrán estudiar en su casa o en su propio trabajo, cuando trabajan y estudian a la vez. La educación a distancia utilizando la tecnología. Eso va a terminar con las deserciones escolares y abrirá espacios enormemente. Podremos hablar con las universidades privadas y las escuelas privadas que tienen espacios. En lugar de construir más, podremos a partir de ahí nosotros subsidiar a ese joven la entrada a una de esas escuelas. ¿Y de dónde va a salir todo ese recurso? Corriendo a todos los flojos del gobierno. A todos los flojos del gobierno. Así es. Corriéndolos, de todos los jóvenes, ¿no? La última pregunta que le hacen llegar, si tuviera que elegir un nivel educativo para darle prioridad en México, ¿a cuál nivel le daría prioridad y por qué? Tenemos que trabajar mucho en el nivel técnico superior, porque hoy es la parte que demanda la industria y la empresa que estamos teniendo en México. A ese es al que usted le daría prioridad. Así es. Y por último, ya que nos quedan unos minutitos, se hablan también de la deserción en secundaria. Nos dicen 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos necesarios del nivel educativo y se van. No es solo por un tema de dinero, sino también es un tema de que no pueden seguir en la escuela. Es la etapa más difícil de una persona, esa edad, la edad de la adolescencia, en donde el padre y la madre tienen mucho que trabajar en eso. Trabajaremos con los padres para ayudar a que sus hijos se conserven en las escuelas. O sea, usted está en los padres. Así es. Gracias, candidato. No le carguemos todo a los maestros, Los padres tenemos mucho que ver en esto. Gracias. Desastre. Según planean, nuestros chicos no se expresan bien y no saben hacer operaciones complejas. ¿Tiene usted un plan concreto para atacar el problema de la secundaria en nuestro país? Sí, en términos generales tenemos un reto doble. Por un lado tenemos un reto de cobertura y por otro lado tenemos un reto de calidad educativa. Entonces, efectivamente, para que haya mejor calidad, la reforma educativa plantea justamente, en su parte correcta, dar herramientas a las maestras y a los maestros para que puedan hacer mejor su trabajo. El problema, y hay que decirlo con toda claridad, es que la reforma se ha implementado muy mal. Yo estoy en contra de ambos extremos. Cancelar la reforma, como propone López Obrador, implicaría permitir que se vendan plazas, que se hereden plazas, que los ascensos se den para aquellos que asisten a marchas, a plantones, pero también lo digo con toda claridad, ¿por qué se ha implementado mal la reforma? Y esto contesta la pregunta. Porque la reforma educativa se trataba, doctor Curcio, de mejorar la educación,
no de castigar a las maestras y a los maestros. A eso voy. No para castigar a las maestras y a los maestros. Para que nos demos una idea de la gravedad, hoy se está gastando el triple en las evaluaciones de lo que se gasta en la formación y en la capacitación de los maestros. ¿Qué se requiere? Más capacitación para las maestras y para los maestros. Y doy un dato que pinta de cuerpo entero el desastre y con esto termino la idea. Este gobierno gastó más dinero en publicidad, en este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto, el coordinador de campaña de José Antonio Meade, más dinero, 1.963 millones, que lo que gastaron en la formación y en la capacitación de 1 millón de docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir la fórmula, gastar más en la formación y en la capacitación de los maestros. Brevemente para pasar a otro tema que hay un montón que le preguntan. ¿Usted cree que las pruebas deben ser las de evaluación de los jóvenes, muestrales o censales? Creo que debe haber muestras censales y segundo, pruebas censales y que se debe de modificar el momento en el que se están realizando. El problema es que actualmente se realizan cuando los niños, por ejemplo, ya terminaron la primaria. Y nos estamos enterando cuando ya están en secundaria de las carencias que tienen. Necesitamos invertirlo, lo explico, para que la prueba de manera censal se haga en quinto de primaria, antes de que terminen la primaria, y de esa manera se les puedan dar los conocimientos que les faltan para secundaria. Y concluyo, y lo mismo para secundaria. En lugar de hacer la prueba cuando los resultados están en primero de prepa, hacerla en segundo de secundaria. Mire, Fátima le pregunta sobre el tema de universidades, que aparece mucho en la conversación de redes sociales. Dice, ¿qué va a hacer usted para desarrollar el espíritu científico? Desde el preescolar, usted sabe que México no registra muchas patentes, tenemos pocas universidades de vanguardia, la UNAM está en el 113, no por agraviar, pero la de Querétaro ocupa el 146 en la escala latinoamericana. ¿Qué va a hacer con la educación superior y, digamos, la innovación científica? Dos cosas. Primero, modificar el modelo. Necesitamos aprender a pensar, no a memorizar, y que lo que se aprende en las universidades, la ciencia que ahí se genera, se pueda aplicar. Y segundo, lo digo con toda claridad, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. No debe haber rechazados en nuestro país y tengo la fórmula para lograrlo.